¿Sabías que dentro de tu cuerpo existen conexiones tan pequeñas que mantienen todo en orden sin que las notes? La respuesta está en las uniones celulares. Pero, ¿qué son las uniones celulares? Bueno, descubramos cómo estas estructuras microscópicas hacen posible la vida multicelular. Las uniones celulares o uniones intercelulares son estructuras proteicas que cumplen funciones tanto de adhesión célula-célula como adhesión célula-matriz extracelular. Pueden modificarse en procesos fisiológicos, ya sea cicatrización, respuesta inmune, coagulación o durante el proceso de desarrollos patológicos como la metástasis e inflamación. Las uniones celulares se presentan en todos los tejidos, pero son especialmente importantes en el tejido epitelial. El tejido epitelial, uno de los 4 tejidos básicos, recubre superficies, cavidades y forma glándulas. Es avascular, depende de la difusión de nutrientes desde vasos cercanos y se apoya en una membrana basal con células polares. Presenta moléculas de adhesión celular llamadas CAMs que forman complejos de unión entre regiones laterales. En ellas se encuentran las uniones oclusivas, uniones de anclaje y uniones de anclaje con la matriz. Las células epiteliales se conectan mediante uniones célula-célula que generan polaridad, zonas apical y basal. Estas uniones controlan la permeabilidad paracelular, restringen la migración y proliferación celular e inhiben la apoptosis. Involucran proteínas transmembranables como la ocludina y citoplasmáticas. Entre las características de las proteínas CAM tenemos que son homofílicas, se unen a CAM idénticas y heterofílicas que interactúan con otros receptores. Existen 3 tipos de uniones celulares: uniones comunicantes, uniones de anclaje y uniones estrechas. Las uniones comunicantes o gap junctions están formadas por proteínas hexaméricas llamadas conexones. Cada conexión está conformado por 6 subunidades proteicas llamadas conexinas. Existen más de 11 tipos de conexinas expresadas en diferentes tejidos y con diversas funciones fisiológicas. Cada conexión es un poro que permite el paso de pequeños iones como sodio, potasio y calcio y moléculas como el inositosol trifosfato a la célula vecina. Los conexones de células adyacentes se unen dejando un canal hidrófilo central de 1.5 nanómetros de diámetro. Además están reguladas por el gradiente de voltaje o señales químicas intracelulares. Entre sus funciones principales están que actúa como una forma de comunicación entre células, forma canales que permiten el intercambio de iones, moléculas reguladoras y metabolitos, permite el acoplamiento de funciones eléctricas y metabólicas entre células y la capacidad adhesiva entre células vecinas. En los miocitos cardíacos, las uniones GAP son críticas para la propagación de los impulsos eléctricos. Este flujo eléctrico sincroniza las contracciones del miocardio, permitiendo a las aurículas y los ventrículos se contraigan en secuencia y bombeen sangre eficientemente. Sin esas conexiones, las células pierden sincronización, formando barreras eléctricas que interrumpen la propagación de impulso. Esto puede causar arritmias donde el corazón late de manera irregular, afectando su capacidad para mantener el flujo sanguíneo adecuado. En el músculo liso del intestino delgado, las uniones GAP coordinan los movimientos perisálticos, esenciales para el transporte de alimentos y nutrientes a lo largo del tracto digestivo. Estas contracciones rítmicas dependen de la propagación de señales eléctricas y químicas entre células musculares lisas a través de uniones GAP. Sin estas conexiones, la motilidad intestinal se ve afectada, causando problemas como el tránsito intestinal irregular o la acumulación de contenido, lo que puede derivar en condiciones como el ileo paralítico. Las uniones ocluyentes o estrechas se componen de tiras finas de proteína de membrana que envuelven totalmente una célula y entran en contacto con tiras finas similares en las células cercanas. Estas conexiones están formadas por 2 proteínas esenciales de la membrana, la ocludina y la claudina. Estas se pegan a sus pares de otras proteínas creando un cierre hermético. La claudina es una de las proteínas esenciales en las uniones ocluyentes. Posee diversas variantes que pueden alterar el nivel de permeabilidad de cada tejido, posibilitando la circulación de determinadas sustancias en ciertos casos o cerrándolo totalmente en otros. Su papel esencial es cerrar el espacio intercelular con el objetivo de prevenir el flujo de sustancias entre las células. Se encuentran en tejidos donde es esencial mantener una barrera que evite el paso de sustancias de forma no regulada. Además, impide el movimiento de moléculas por el espacio intercelular. Debido a la unión con otras células, se crean pequeños poros que permiten que pequeñas moléculas se muevan desde un citoplasma a otro. Por esta razón, las células se pueden comunicar y sincronizar sus funciones. Igualmente, cierran cavidades e impiden que las proteínas del apéndice se distribuyan en las áreas laterales y basales, además de impedir la propagación de lípidos hacia la zona exoplasmática. Estas formas de conexiones se encuentran en la pared de los vasos sanguíneos, de la vejiga y la próstata. Uniones de anclaje. La función de las uniones de anclaje es establecer uniones entre los citoesqueletos de las células epiteliales, permitiendo la transmisión de fuerzas mecánicas a lo largo de la lámina epitelial. Se dividen en 3 grupos: uniones adherentes, desmosomas y hemidesmosomas. Desmosomas. Su función es proveer resistencia mecánica al unir los filamentos intermedios de las células vecinas. Se localizan en abundantes tejidos sometidos a estrés mecánico, como el epitelio de la piel y el músculo cardíaco. Las proteínas claves son las desmogleínas y desmocolinas, un tipo de caerinas especializadas, y las placoglobinas y desmoplaquinas que conectan las caerinas con los filamentos intermedios.
Las uniones adherentes unen la red de filamentos de actinas entre células adyacentes a través de glicoproteínas de membrana, denominadas caerinas, asociadas entre sí. Comunes en tejidos epiteliales, especialmente en zonas sometidas a tensiones mecánicas. Sus proteínas claves son las caerinas, que median la adhesión de células, y las cateninas, que conectan las caerinas al citoesqueleto de actina. Hemidesmosomas. Su función es anclar los filamentos intermedios de una célula a la matriz extracelular. Se localizan frecuentemente en tejidos epiteliales, como la piel, donde conectan las células a la lámina basal. Sus proteínas claves son las integrinas, que median la adhesión célula-matriz, y la pletina, que conecta las integrinas con los filamentos intermedios. Las uniones celulares son esenciales para la adhesión entre células epiteliales y actúan como complejos de señalización que regulan procesos como la división celular mediante la CDK, quinasas dependientes de ciclinas. Cuando estas uniones o CDK se alteran, pueden desregular la proliferación celular y debilitar las conexiones entre células, favoreciendo la metástasis. En este proceso, la pérdida de caderina permite que las células tumorales invadan tejidos circundantes, adoptando un fenotipo mesenquimatoso que facilita la invasión, que ocurre en etapas: invasión, intravasación, extravasación y formación de micrometástasis que crecen hasta convertirse en tumores detectables. Para recordar, las uniones oclusivas evitan el paso de moléculas y mantienen la polaridad celular. Las uniones adherentes mantienen la cohesión entre células bajo tensión mecánica. Los desmosomas proveen resistencia mecánica frente a estrés físico. Las uniones comunicantes, que permiten el intercambio de iones, nutrientes y señales químicas. Y los hemidesmosomas, que anclan los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Y por último, en la siguiente tabla se detalla cada una de las partes más importantes de las uniones celulares. En conjunto, estas uniones no solo sostienen la arquitectura tisular, sino que también actúan como guardianes de la función celular, modulando procesos esenciales como el ciclo celular y la señalización intercelular. Sin embargo, su desregulación puede convertirlas en puntos de vulnerabilidad que conducen a patologías graves, como inflamación crónica, insuficiencia funcional de órganos y progresión tumoral, más conocido como metástasis. Estas conexiones no solo sostienen tejidos, sostienen la vida misma. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.